Vamos a hablar del dolor en la planta de los pies, una de las consultas más común de los ortopedas. Hoy en día vamos a hablar del dolor en la planta de los pies que se conoce como fascitis plantar. Hay que decir que a nivel de pie tenemos un tejido que va desde la parte posterior del pie hasta los puntos de los dedos que se llama fascia. Ese tejido que se llama fascia se inflama con ciertas patologías o ciertos movimientos que tú haces. Es una consulta muy frecuente el dolor en las plantas de los pies. ¿Por qué se puede producir dolor, doctor, en la planta de los pies? ¿Y por qué a mí ese dolor me da en las mañanas? El dolor o fascitis plantar se puede producir por varios problemas. Se puede producir si tú usas un calzado inadecuado, es decir, aquellos pacientes o aquellas personas que usan una bota que le queda muy apretada, va a inflamar la parte inferior de la pierna, del pie, y esa inflamación que se conoce como fascia va a producir un dolor y ese dolor es motivo de consulta, sobre todo si pasa ya de 10 días. ¿Qué otro tipo de dolor te produce o qué otro tipo de causa me pueden producir, doctor, dolor en los pies? Otra de las causas que te pueden producir dolor en los pies aquellas personas que heredan lo que es el pie plano, es decir, esas personas que no tienen ese puente en el pie y aquellas personas también que tienen el puente muy marcado, es decir, pueden producirse dolor en el pie. Pero también aquellas personas que tienen aquello llamado espolón calcáneo, que es un cachito a nivel de la parte inferior del calcáneo que sobresale, que le dicen espolón calcáneo porque son una espuela que usaban los gallos en la parte posterior, aquellas personas que juegan gallo que se parecen a esa espuela y aparecen en la parte inferior del pie y esa espolón filoso suele llegar a de la fascia y producir la inflamación. Esas causas son muy comunes, pero sobre todo en aquellas personas que duermen de noche, usted al levantarse, que va a tirar el pie, comienza ese dolor en la planta de los pies. O sobre todo esa persona que pasa mucho tiempo sentado en una computadora o trabajando y cuando usted se va a levantar le duelen los pies. Pero también en aquella persona que tienen sobrepeso. El sobrepeso, recuerden que es enemigo de las articulaciones, sobre todo de la espalda, de la rodilla o del tobillo y el pie, de esas articulaciones. El sobrepeso le va a producir dolor. La fascitis plantar suele tener tratamientos que van en beneficio de los pacientes, que si usted pasa de 10 días a 14 días y comenzó con dolor en la planta de los pies y ya pasó de esos 14 días, visita a un ortopeda. Cuando usted visita al ortopeda, ¿qué va a presentar? Dolor en la planta de los pies que no mejora. El ortopeda le va a hacer un examen físico que va a comenzar a evaluar los pies, va a evaluar si tiene los pies planos, si tiene los pies ya eh, pie más cóncavo, si tiene alguna alteración ya en la rodilla y hace una pisada en otras partes y el ortopeda va a hacer luego del examen físico la, la radiografía o algún estudio de resonancia magnética o un estudio de la marcha para ver si se está alterando lo que es la marcha y produce la inflamación que se conoce como dolor en la planta de los pies o fascitis plantar. Existen varios tipos de tratamientos para ti que tienes una fascitis plantar, que va el uso de analgésicos en esos pacientes con fascitis plantar. También es bien importante el uso de terapia física, donde se le van a dar terapia
por ejemplo, de onda de choque o terapia con ultrasonido. Ya eso es una rama que es los terapeutas que tratan esa parte, porque ya los ortopeda, nosotros como ortopeda mandamos con analgésico, relajante muscular, le mandamos al fisiatra para que le ponga su tratamiento y ellos como fisiatra buscan el mecanismo que desinflame la planta de los pies y esto lo va a ayudar. También existe tratamiento ya cuando la terapia física y también cuando los medicamentos no mejoran, es el uso de algún tipo de corticoesteroide en esos pacientes que no tienen problema con el azúcar, porque en aquellos pacientes que tienen problemas con el azúcar, esto puede aumentar el azúcar. Eso consiste en una inyección en la planta de los pies para que usted mejore lo que es la inflamación. Y también otro tipo de tratamiento que está muy usado es el uso de plasma rico en plaqueta o el uso de autobiológico para la fascitis plantar. Ya por último, es lo último que se hace cuando fallan todos los tipos de tratamiento, es la cirugía. Esos pacientes, hay que decir que la cirugía consiste en hacer una liberación de la fascia, que ya se hace percutánea, porque antes se hacían abiertas, lo que es una cirugía percutánea para esa inflamación. Los pacientes mejoran, pero antes de llegar a eso hay que decir qué debemos de hacer para nosotros mejorar. Si tenemos fascitis plantar, ejercicio de estiramiento. Si usted se levanta en la mañana, le recomendamos que si a usted le duele la planta del pie, usted lo que debe de hacer antes de tirar los pies en el suelo, comience a hacer ejercicio de estiramiento de los pies antes de ponerlo y usted verá que podrá mejorar. También es recomendable a usted cambiar el tipo de calzado, porque usted puede ir donde el ortopeda para que le trate, o donde un podólogo para que le trate el dolor de la planta de los pies, pero si no corregimos la causa, como yo le digo al paciente, si usted usa un tipo de bota en el trabajo y siempre va a usar este tipo de bota y esa bota le está produciendo la inflamación y la vamos a seguir usando, usted va siempre a acudir al ortopeda con el mismo problema. Entonces, no hace nada con tratar la patología si no corregimos la causa. Cada problema ortopédico tiene una causa y siempre es importante que se debe de corregir la causa. Muchas cosas que no hacemos es la prevención. Recuerde, usted antes de levantarse comience a realizar ejercicio de estiramiento que su pie se lo agradecerá y sobre todo no aumentar de peso que su pie, su rodilla y tobillo y columna se lo agradecerá. Recuerda seguirnos a nosotros en nuestro podcast como Dr. Edwin Rodríguez el podcast y en nuestras redes sociales.